El 8 de enero comienzan las rebajas en las islas. ¿Cómo es la normativa? ¿Qué deben saber los comerciantes y los consumidores? Hola, bienvenidos a La Hora de FEMETE, el programa que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías con el patrocinio de Novasoft. Hoy en La Hora de FEMETE hablaremos de comercio, de las rebajas que empiezan el 8 de enero, de las grandes superficies, de las inspecciones, de las sanciones. De todo ello y más conversaremos con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, don Arturo Cabrera González, y con el presidente de FEMETE, José Luis García Martínez. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola. Durante el programa también veremos un simpático vídeo donde un grupito de niños felicita las fiestas y desea una serie de juguetes y regalos para los Reyes Magos. Y también les ofreceremos la habitual sección de las ofertas de trabajo. Además, les recuerdo que si lo desean pueden participar en el programa a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos ya en el tema de hoy, especial fin de año, hablando con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, don Arturo Cabrera. Hablábamos que el 8 de enero comienzan las rebajas en todas las islas. Por primera vez se unifica el día en todas las islas, don Arturo. Sí, efectivamente es la primera vez que se consigue. Yo creo que con buen criterio, al final, entre un buen acuerdo entre todos los empresarios de todas las islas, entre consumidores y las distintas administraciones, la Consejería decidió por fin poner una sola fecha de inicio de rebajas para toda Canarias, donde, bueno, pues aceptando la solicitud, sobre todo que hicieron pues las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, que pedían el día 8 de enero, precisamente el primer día laborable después de Reyes, como fecha de inicio de rebajas, en el caso de rebajas de invierno. En el caso de Gran Canaria se pedía el día 7, incluso el domingo, el domingo efectivamente sí, y en el caso de Tenerife el día 10. Entonces lo que se hizo fue tratar de llegar a un consenso. Ese consenso se ha conseguido, donde se retrasó en Gran Canaria un día el inicio de rebaja y donde en Tenerife pues se adelantan, pero se consigue por fin la unificación de las rebajas para toda Canarias, donde era una vieja aspiración de consumidores y de muchos de los empresarios, y el Gobierno pues ha atendido a esta solicitud, en este caso teniendo las rebajas de invierno en la misma fecha de inicio y de terminación, conjuntamente con las de verano también igual la misma fecha, que es el día 2 de julio. ¿Qué deben saber los comerciantes y los consumidores el aspecto de la normativa? Hay que saber distinguir, hay mucha intríngulis detrás de todo el tema de rebajas. Las rebajas es un periodo donde en 4 meses al año, 2 en la temporada de invierno y 2 en la temporada de verano, los empresarios pues lo que hacen es rematar la temporada. Rematar en este caso la temporada en primer lugar de invierno, donde todos los artículos excedentes que tienen ya de previamente existencias en los comercios, lo que hacen es rebajarlos para a continuación volver a invertir en la compra en la futura temporada otra vez, ¿no? No tiene nada que ver la rebaja con los saldos, son cosas completamente distintas, ni con los descuentos. Es decir, las rebajas, el periodo de rebaja es un periodo que está tipificado por normativa y donde solamente se ciña a esos 4 meses al año, 2 meses en la temporada de invierno y 2 meses en la temporada de verano. Para el tema de saldos hay una regulación específica que es a través de la licencia comercial específica de los establecimientos que pueden vender los saldos, que tienen que pedir esa licencia para poderla hacer, y donde siempre y cuando sea más del 50% del establecimiento al que dedican a esa venta de saldos. Si es menor, no, porque cada uno de los establecimientos puede tener pequeños apartados o pequeños corners donde efectivamente pues, pueden vender esos restos de saldo. El tema de rebaja no pueden ser ni artículos deteriorados, ni mucho menos, sino son los artículos ni defectuosos, sino son los artículos que están plenamente vigentes en temporada y que quedan desasurtidos de tallas y colores y demás, y que al empresario lo que le interesa pues es realizarlos lo antes posible para invertir otra vez esa posible recaudación en la futura temporada, como dije antes, ¿no? Con respecto a los consumidores, bueno, ya desde hace bastante tiempo los consumidores prestan bastante atención a todo este tema de las organizaciones de consumidores, incluso desde la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias también se hacen una serie de recomendaciones a todos como consumidores donde se cumpla la normativa que tiene que ser, es decir, se admiten las tarjetas de crédito, las mismas fórmulas de venta que tienen normalmente, que estos artículos no estén defectuosos, que estén en condiciones, en fin, que no haya paradoja, pero realmente hay que decir en favor del pequeño y mediano comercio y del gran comercio que hay establecido en Canarias, que normalmente no suelen haber problemas, son raros los casos donde hay problemas y donde la inspección tiene que actuar.
Como presidente de FEMETE, presidente de una patronal, ¿viene bien que se unifique la fecha de las rebajas, que haya coincidido el mismo día en todas las islas? Bueno, me haces una pregunta que la verdad no sabría contestar, porque en este caso yo estoy aquí como usuario. Una de las filosofías que tiene FEMETE, como sabes, es defender los intereses del asociado, del empresario asociado a FEMETE, pero también de los familiares y el uso que le damos nosotros al comercio. Esa ha sido la filosofía por la que hemos traído al director general de comercio aquí para que nos expliques un poco lo que son las rebajas. Yo como usuario, que de vez en cuando voy a comprar una corbata, un traje, una chaqueta, pues primero, pues eso de las rebajas, pues a mí me suena nuevo, porque nunca, o sea, no soy usuario de las rebajas, pero no porque, sino porque por tiempo, por información o porque mi mundo es otro. Y como mi mundo es otro, también lo es el de los miles de empresarios que componen el sector del metal. El director general acaba de explicar una cosa y ha dicho de que en todas las islas se ponen las rebajas el mismo día. A mí me parece eso un acierto, porque sí he oído decir muchas veces, cuando estaba incluso el Jetfoil y ahora con el Fast Ferry, que muchas amas de casa y amos de casa se iban a Las Palmas a la rebaja porque empezaban antes, se iban al famoso Corte Inglés cuando aquí no estaba. Y recuerdo que se formaban colas tremendas a la hora de abrir el establecimiento para entrar como un tiro a comprar, pues no sé, la chaqueta o el jersey lo más barato posible. Incluso se veían escenas de mujeres peleándose, una tirando una por otra. Hombre, a mí me parece que el criterio, sin ahondar demasiado, porque desconozco la problemática y las ventajas que pueda tener el sector del comercio, lo veo de lejos y sobre todo cuando nos reunimos en COE o en cámaras, etcétera, etcétera, pero me parece acertado de que en todas las islas se unifique, por una simple razón de igualdad. Es decir, si después de las compras de Reyes hay personas que no han querido gastarse el dinero en Reyes porque están esperando la rebaja, pues que en todas las islas sea igual. No me parece razonable que en Tenerife empiece el día 10, en Las Palmas el día 7 y en Fuerteventura el día 14. Creo que es un acierto por parte de la Dirección General, salvo reservas que tengan algunas personas, de que las rebajas comiencen el día 7, justamente el primer día laborable después de Reyes. Me parece una norma estupenda y que además se unifique en todas las islas. Tienes razón en lo que acaba de decir José Luis. Vamos a ver, uno de los principales problemas que nos encontramos todos como consumidores es un poco la desorientación que había hasta este momento del inicio de rebajas, porque en una isla empezaba en una fecha, en otra isla otra distinta. Y la publicidad que estamos viendo, bueno, tanto en televisión como en los medios escritos, como en radio y demás, hablaban de rebajas, y al final el consumidor cuando salía a la isla ya no sabía si tenía rebaja en ese sitio o no. Entonces lo que hemos hecho es unificar ese periodo de rebaja, que sea al mismo tiempo para toda Canarias. Hay que recordar que esto es un periodo voluntario, que por supuesto entra rebaja al empresario que quiere, que el tiempo para hacerlo es en esos 60 días que están marcados y que entra voluntariamente cuando quiere, pero al menos unificarlo sobre todo. Hay que ver también que las nuevas tendencias, los nuevos tiempos, como bien ha dicho José Luis, tiene principalmente que mucha gente regala en Reyes dinero y que ese dinero pues se gasta en los días sucesivos. Entonces, si logramos que esa maquinaria que está funcionando hasta el día 5 de enero a tope en todos los establecimientos siga funcionando a continuación lo antes posible con rebaja, yo creo que es bueno, porque al final lo que persigue el empresario es que la rotación de su artículo sea lo más rápidamente posible y cuantas más veces mejor. Entonces yo creo que de esta manera la maquinaria no se enfría, sino al contrario, se sigue manteniendo y los días de rebaja, hombre, se adelantan y yo creo que es bueno para el consumidor y para el empresario. Que, aunque ya se ha dicho en sucesivas ocasiones, ¿cuál es la diferencia de rebajas a saldos? Hombre, de rebajas a saldos hay mucha diferencia. Es decir, rebajas solamente tienes pura y exclusivamente los periodos determinados que acabamos de decir ahora. En el caso del 2007, a partir del 8 de enero en 60 días y en verano a partir del 2 de julio en 60 días. Solamente puedes hacer rebajas esos días nada más. No puedes vender ni artículos deteriorados, ni defectuosos, ni nada de esto. O sea, son los mismos artículos que yo he comprado en Reyes. Efectivamente, los mismos artículos que has comprado en Reyes o que están en este momento en cualquiera de las estanterías de los establecimientos. Ese mismo artículo. O sea, que la chaqueta que me gusta a mí, que vale 800 euros, en la rebaja la voy a encontrar la misma en 400, si no se la llevó alguien, ¿no? Si tienes suerte y la puedes conseguir, exactamente la misma. Es decir, no hay picaresca en este sentido y tiene que ser el mismo artículo. El tema de saldos son temas donde sí pueden entrar incluso prendas defectuosas y demás, donde el tema de saldo está regulado sobre todo a través de la licencia comercial específica del decreto de diciembre pasado, que se reguló, además con el consenso de todas las asociaciones de empresarios de Canarias, donde
se habla especialmente de tiendas de saldo, que son de una filosofía muy agresiva, y donde se limitan los metros, y donde si realmente se van a instalar como tiendas de saldo necesitan pedir esa licencia comercial específica, y donde hay unos criterios de saturación bastante restrictivos. Ahora bien, vuelvo a repetir, todos y cada uno de los establecimientos que hay abiertos en Canarias pueden tener pequeños apartados dentro de su exposición al público, donde venden prendas de saldo todo el año, pero en cantidades inferiores a un 50% de la actividad comercial que realizan normalmente. Bien, vamos a hacer una breve pausa para ver esa sección habitual del programa, como son las ofertas de trabajo. Comercial, formación profesional, soldaduría, experiencia en venta de material de soldaduría, horario mañana y tarde, taco. Cristalero, graduado escolar, no se requiere experiencia, horario de mañana y tarde, tegueste. Fontanero, graduado escolar, experiencia en obras, horarios de mañana y tarde, obras por toda la isla. Conductor, graduado escolar, experiencia como conductor y conocimientos básicos de cerrajería, horario continuo de mañana, Santa Cruz. Carpintero de aluminio, formación profesional carpintería metálica, experiencia en ensamblaje, horario continuo, zona La Laguna. Ayudante electricista, graduado escolar, experiencia en obras, zona La Victoria, horario de mañana. Para más información puedes llamar al 922 29 67 00. Seguimos en la hora de FEMETE y seguimos hablando con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, don Arturo Cabrera, y con el presidente de FEMETE, José Luis García. Don Arturo, la labor de las inspecciones, las sanciones, los expedientes, ¿podemos hablar un poquito de qué labor está desarrollando la unidad de inspección de la Dirección General? Por supuesto. Lo primero es dejar bien claro que la inspección no está hecha para perseguir a ningún empresario ni ningún establecimiento que está abierto en Canarias, sino todo lo contrario. Es decir, las labores de inspección son labores sobre todo de asesoramiento al empresario, corregirle los posibles defectos que tenga o incumplimientos de la normativa vigente que hay, de exposición de precios y demás, pero realmente este gobierno no tiene ninguna intención de estar persiguiendo a ningún comerciante en absoluto. Es decir, está la labor de inspección porque tiene que estar, que ha realizado además en este último año 2006 y en el 2005 ha hecho un gran trabajo de campo, sobre todo porque ha recorrido todos y cada uno de los establecimientos que hay en Canarias, establecimientos minoristas. Hay que recordar que en septiembre pasado nosotros expusimos el censo comercial de comercio minorista de Canarias, que tiene 21.000 y pico establecimientos, y que prácticamente todos y cada uno de esos establecimientos han sido medidos por la inspección, catalogados y clasificados en sus distintas categorías y distintas especificidades, y que la labor de la inspección, con esto quiero decir que no es solamente una labor de castigo, que no la es en absoluto, sino es una labor de tratar, conjuntamente con los empresarios, de que se cumpla la normativa y se cumpla de la mejor manera. Hay casos donde por reglas del juego pues llegan a extremos de algún tipo de sanción, pero tengo que decir que los expedientes sancionadores son de un nivel bastante bajo, que las problemáticas se suelen solucionar con antelación suficiente, con el trabajo conjunto entre administración y empresario, y vuelvo a repetir, la Dirección General no está para castigar al empresario, sino para favorecer precisamente que el empresario pueda trabajar mejor. Que, por ejemplo, a la hora de las inspecciones, ¿qué es lo que van viendo o informando? Hombre, se miran, por ejemplo, que los precios estén expuestos, tanto por consumo como por comercio. Bueno, pues por supuesto que tengan su licencia de apertura, tanto municipal como la licencia comercial específica, si tienen que pedirla al propio gobierno, su alta en seguridad social o en autónomo, su listado de precios, que no está prohibida la venta a pérdida. Como bien sabes, nadie puede vender por debajo del precio de coste, pues se inspecciona también en determinados casos, viendo que esos productos estén por encima del precio de coste, pero siempre, vuelvo a repetir, es una labor de favorecimiento hacia el empresario, es decir, de trabajo conjunto. La normativa está para cumplirla y la labor de la inspección, vuelvo a repetir, es en ciertos casos sancionadora, pero no es su objetivo primordial, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo una estadística
de la Dirección General del año 2004, hablando de total de actuaciones realizadas, unas 2.000 Sí. de la unidad de inspección. Son muchas, ¿no? No, son muchas, pero ya te digo, muchas de esas que estás haciendo referencia son también a lo que hemos dicho de medición de metros, incorporación de nuevos establecimientos. Piensa que todas y cada una de las grandes cadenas de establecimientos, por ejemplo, por poner un ejemplo, del sector de supermercados, que tienen más del 25% del mercado, del tope en Canarias, y que tienen que pedir la licencia comercial específica, tienen que medirse esos metros, tienen que comprobarse por parte de la inspección de si es correcta o no la aportación que han hecho. Es decir, muchas veces la labor que hace la inspección es labor solamente de fiscalización y de comprobación, ¿no? Y además a ustedes también les llaman para informarse y para consultar. Mucho. Ahí nosotros tenemos, a través del CIECAN y a través de la propia página web, muchísimas consultas que se hacen todos los días con distintas interpretaciones de la licencia comercial específica, o de la ley, o de la normativa vigente que hay en comercio. Bien, vamos a seguir hablando de comercio, de grandes superficies, después de una breve pausa. Enseguida continuamos en la hora de FMT. Seguimos en la hora de FMT, seguimos hablando con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias y con el presidente de FMT, don Arturo Cabrera. Recientemente se han fijado las aperturas en domingos y festivos de 2007 y también recientemente pues ha surgido la noticia de algunos expedientes o algún expediente que ha habido, sí, por abrir en domingo, ¿no? Hay que distinguir, vamos a ver, en primer lugar hay que aclarar que se fija por parte de una orden de la consejera los domingos y festivos, que son 9 del 2007, que salieron publicados hoy o ayer. ¿Cuáles son esos domingos y festivos que se pueden abrir? Esos domingos y festivos se refieren sobre todo, para que puedan abrir, lo que se refieren grandes superficies, grandes cadenas de distribución, grandes equipamientos. Porque cualquier establecimiento, ojo, cualquier establecimiento menor de 300 metros que no pertenezca a ninguna gran cadena de distribución puede abrir los 365 días del año, independientemente de que esté en zona turística o no. Y hay que recordar que en las zonas turísticas está permitida la apertura de los 365 días del año. Hay que distinguir esas dos cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, porque se ha abierto algún expediente sancionador, en el caso sobre todo de Gran Canaria y de Tenerife, por querer abrir algún domingo fuera de los estipulados en la orden del 2005, que fijaba cuáles eran los domingos festivos que se abrían en el 2006. En este caso en concreto se inició un expediente por parte de la inspección, se comprobó que se había aperturado algún tipo de establecimiento fuera de esos días autorizados, en unas condiciones determinadas, pero hay que recordar que ese expediente, bueno, se está tramitando en estos momentos, se propondrá una sanción, y hay que recordar que la ley habla de apertura, pero no habla de venta o no venta, sino de abrir, y que el mismo hecho de la apertura obliga al propio empresario, por obligación, a vender. Es decir, la apertura del establecimiento lleva al mismo tiempo como respuesta la venta del producto que sea, grande, pequeño, mediano, el que sea, y no distingue entre venta y no venta, y apertura y no apertura, sino abrir obliga a vender. Entonces, bajo ese precepto, y así es, y la orden que regula los días de domingos y festivos, solamente son 9, y son esos los que se pueden abrir, pero vuelvo a repetir, para grandes cadenas, grandes establecimientos y demás, el pequeño y mediano comercio que sea inferior a 300 metros y que no pertenezca a ninguna gran cadena de distribución, puede abrir los 365 días del año en cualquier momento. Lo único que tiene que hacer es regular su cómputo de horas anuales que abre y distribuirlo con sus horas de descanso dentro del personal y nada más. José Luis García, ¿cómo valora este tema de las aperturas los domingos y los posibles expedientes que puede haber? Bueno, es cosa de la legislación también. Hombre, a mí como usuario el abrir un domingo me parece muy bien, porque lo que no puedo hacer los días de trabajo
pues los domingos pues vas uno a comprar y puede darte un paseo por alguna gran superficie o algo. No sabía lo que acaba de decir el director general, que el empresario que quiera abrir, que tenga una tienda menor de 300 metros, que casi es el 90% del pequeño comercio, pues puede abrir cuando quiera. Claro, existe un problema, y es que es lo que acaba de decir, la regulación laboral. Yo no puedo, si tuviese un comercio menor de 300 metros y quisiera abrir un domingo, no puedo forzar a mis empleados a trabajar 24 horas al día, por varias razones. Primero, porque la ley no me lo permite. Bueno, primero porque el factor humano no me lo permite. O sea, por razones obvias, el cuerpo necesita un descanso. Segundo, porque la ley tampoco me lo permite. Me permite trabajar 8 horas semanales, perdón, 40 horas semanales. Y por lo tanto tendré que hacer una serie de turnos. Toda la valoración será que el empresario valore si le es rentable o no es rentable abrir un sábado, abrir un domingo o abrir, ha dicho que son 365 días al año, es decir, todo el año. Si me interesa a mí abrir, pues 24 horas al día, 365 días al año. No lo sabía, pero creo que eso es una buena cosa. Pero desde luego yo como usuario, el poder ir un domingo o un sábado por la tarde a comprar unos zapatos o comprarme, pues yo que sé, un marisco o lo que me apetezca fuera del horario normal, me parece una medida también muy positiva. Los expedientes sancionadores, don Arturo, ¿cómo se tramitan? ¿Son de tipo económico? ¿Primero advertencia? No, sí, primero vamos a ver, en cualquier expediente que se abre, se comprueba por parte de la inspección cuál es el hecho que se ha producido, en este caso de apertura fuera de un domingo, no fuera de los domingos estipulados que se puede abrir o festivos que se puede abrir. Se comprueba, se da traslado al empresario para que haga las alegaciones correspondientes y en base a ello después se llega a una resolución. Eso tiene un trámite, pues digamos, relativamente corto. Antes de 6 meses hay que solucionar el expediente y donde después el empresario, bueno, pues tiene la oportunidad de poder recurrir en alzada también ante la propia consejería o en contencioso después ante la administración, ante la justicia. Bien, si le parece, podemos hablar ahora de grandes superficies. En el sur ha habido ahora recientemente un grupo de empresarios pues que protestaban por el tema de las grandes superficies. Bueno, ¿qué podemos decir? A mí me gustaría repetir por enésima vez, yo creo que lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. Es decir, en este momento, con la normativa vigente, la normativa que tenemos actual en este momento, no cabe ninguna gran superficie en el sur de la isla. No cabe ninguna gran superficie en el sur de la isla. Eso significa que no se puede abrir. Que no se puede abrir. Con la normativa vigente que tenemos en este momento, no se puede abrir. Hay unos pocos metros libres del sector de muebles, que además en estas últimas semanas ya los han pedido para instalarse, y algo más de polivalente, que polivalente es el que se dedica a varias actividades, pero de muy pocos metros estamos hablando. Pero de grandes superficies, de grandes hipermercados, de grandes cadenas de distribución que puedan establecerse en este momento, no hay metros suficientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hay muchos malos entendidos y muchos bulos que han corrido en estas últimas semanas con respecto a una modificación que nosotros pretendemos hacer del decreto de la licencia comercial específica, que es muy sencilla y muy gráfica de explicar. Antes dije que con respecto a la inspección había comprobado a lo largo del 2005 y del 2006 los comercios minoristas de Canarias. Se ha sacado un censo, por fin, que se ha hecho conjuntamente con las cámaras de comercio, el censo comercial del comercio minorista de Canarias, que hay 21.000 y pico establecimientos. Entonces, estos 21.000 establecimientos están catalogados, los cataloga la ley, en distintas especialidades. Es decir, está el equipamiento personal, que es el vestir, el calzado y los complementos, el equipamiento cotidiano, por otro lado, que es alimentación, es decir, hay pues unos 6.000 y pico de equipamiento personal, de alimentación hay casi 6.000 establecimientos. Después entramos en el otro apartado que son muebles, entramos en otro que es ferretería y entramos en otro que es hogar. Entonces, y por último hay otro apartado que es otro. Y dentro de ese apartado que hay otros, cuando analizamos el censo, esa visión general del censo, vimos que había 7.000 y pico establecimientos, más que ninguno que en alimentación o en equipamiento personal, que son la mayoría de establecimientos que hay en Canarias. Entonces fuimos a averiguar qué había dentro de ese saco de otro y nos encontramos que había cosas tan distintas y de epígrafes de actividades económicas tan distintas como flores y plantas con invernaderos, repuestos de coche,
repuestos de goma, equipos informáticos y no informáticos, ropa usada, librerías, papelerías, deportes, juguetes, en fin. Como digo yo, muchas veces mezclando la carne, el pescado y las frutas, es decir, todo lo que no hay, que realmente va hasta contra el propio espíritu de la ley con el cual se catalogaba cada una de las especialidades. Entonces, lo único que se pretendía por parte de la Consejería y por parte de la Dirección General es aplicar con el mismo criterio de saturación existente en este momento, que es el 0,01, eso mismo, pero en cada una de las especialidades, donde en el caso del sur quedaban libres hasta 2.600 metros, pero no es que se vaya a instalar una gran superficie con 2.600 metros, es que hay que ser claro y decir la verdad, y decir que cualquiera de las grandes superficies que están instaladas en este momento en Canarias especializadas, con menos de 5.000 metros no hay ninguna, y estamos hablando de menos de la mitad, y con otro condicionante, que es que hasta 1.499 metros, es decir, hasta menos de 1.500 metros, no necesitan solicitar la licencia comercial específica del gobierno y se pueden instalar los que quieran. Es decir, que estamos hablando de una diferencia un poco mayor y que en el caso, por ejemplo, de muebles, pues se está pidiendo ahora, que todavía hay metros, en el polivalente también, y que no hay ninguna pretensión por parte de este gobierno de que abrir en este momento la mano para que se pueda instalar ninguna gran superficie. Es decir, ya en el 2003 se reguló la licencia comercial específica, en diciembre del año pasado se desarrolló el decreto de licencia comercial específica de los aspectos que no estaban desarrollados, que eran precisamente las tiendas de descuento duro, las tiendas de saldo y los centros comerciales, y en este momento no es intención del gobierno modificarlo en este sentido de apertura. Ahora bien, hay que recordar, y de aquí invito a todos los empresarios, y antes ya hablaba con el presidente de FEMETE, con José Luis, con respecto a esto, y lo invitaba a participar en lo siguiente, es decir, hay una nueva directiva europea que se aprobó el 15 de noviembre en el Parlamento Europeo, que llevaba 4 años dando vueltas, una directiva de servicios donde engloba comercio y todos los demás servicios, donde está trabajo, donde está transporte, donde está turismo, donde está medio ambiente, una serie de normativas donde tenemos 3 años desde finales de este 2006 a finales del 2009 para adaptar toda la normativa que tienen cada una de las comunidades autónomas, toda, porque tenemos muchísimas competencias y hay que adaptarla a la nueva directiva europea. Y en el caso de comercio va a ser especialmente significativo porque no se va a permitir que estén ninguno de los criterios que en este momento, de restricción que tenemos en este momento, por medio de la normativa vigente que tenemos. No van a existir criterios de saturación ni en función de metro, ni en función de la zona, todo esto va a desaparecer completamente. Es decir, los únicos criterios restrictivos que sí tiene que decir mucho Canarias y que nosotros ya estamos negociando a nivel de ministerio, es que se respete nuestras características. ¿Cuáles son las características de Canarias y que ya recoge la futura Constitución Europea? La ultraperiferia, es decir, nosotros somos un territorio ultraperiférico, somos un archipiélago, somos islas, tenemos nuestro hecho insular y tenemos nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Entonces, en función de esos criterios, es verdad que no vamos a pelear desde el Gobierno de Canarias ante el Estado y ante Bruselas para que sigan habiendo unos criterios de restricción, pero en función de eso, del territorio y criterios medioambientales, que son los únicos que permite la nueva directiva europea, no en función de los criterios que tenemos en este momento, que tienen que desaparecer totalmente. Nosotros tenemos el compromiso, y de hecho ya lo estamos haciendo, vuelvo a repetir, a nivel de ministerio ya, de estar peleando en este sentido para la defensa del pequeño y mediano comercio, es decir, como no puede ser de otra manera, como se hizo tanto la regulación del 2003 como el decreto del 2005, y como pretendemos ahora iniciar todos los cauces necesarios para que el empresario pueda participar y se saque una norma consensuada con todos los empresarios respecto a la adaptación que va a haber con respecto a la nueva directiva europea. Vuelvo a repetir que se aprobó en el Parlamento Europeo el día 15 de noviembre y que tenemos un periodo, se publicará el día 31 de diciembre y tenemos un periodo de transposición de 3 años. Un periodo muy corto, donde toda la normativa que hay que cambiar es mucha, pero en donde nosotros desde el Gobierno, en este momento y el futuro que esté, tendrá que trabajar en este sentido para poder seguir defendiendo los intereses del pequeño y mediano comercio y seguirlos favoreciendo dentro de los nuevos criterios que establece la directiva europea. ¿Y qué puede suponer entonces para ese pequeño y mediano comercio en el caso de que se apruebe la modificación? Hombre, ¿qué puede suponer? Vuelvo a repetir que los criterios de saturación que están en este momento y los criterios que tenemos restrictivos en función de metros y de saturación y demás tienen que desaparecer, es decir, no puedes restringir en función de metros ni en función de zona. Tienes que restringir en función, te pongo un ejemplo, en función del territorio, es decir, lo que no puede ser es que como pasaba hasta ahora y a través ya lo tenemos nosotros recogido en el decreto pasado, cuando querías hacer un centro comercial, que el centro comercial se hiciera a la periferia,
que esa periferia no tuviera los accesos y los nudos viarios de acceso suficiente y que al final fuéramos todos los que pagáramos todos los accesos a esto y que nos cargáramos el propio territorio. Es decir, ya en el propio decreto de diciembre pasado recogía como preceptivo el informe del Cabildo, donde era vinculante en el caso de ser negativo, en el caso de accesibilidad y demás. Entonces, lo que se persigue es precisamente esto, es decir, que tengamos un criterio consensuado y un criterio de crecimiento económico, como no puede ser de otra manera, pero con sostenimiento, es decir, que ese sostenimiento medioambiental y del territorio tiene que prevalecer, es decir, hay que recordar que somos islas, que las islas tienen un tope y que ese tope no se puede sobrepasar, ¿no? Porque sería caótico para todos nosotros. Entonces, esa es la directiva europea, lo que quiere, y son los únicos criterios restrictivos que hasta ahora se manejan y que nosotros estamos dispuestos a defender conjuntamente con los pequeños y medianos empresarios de Canarias ante Bruselas para que se sigan manteniendo, pero en función de esos criterios del territorio medioambientales y no criterios de restricción en función de metros o de saturación, que todo eso completamente desaparece y hay que adaptarlo de nuevo. Por eso es un trabajo que de aquí lanzo el reto y pido la colaboración de todos los empresarios de Canarias para, entre todos, podamos adaptar la nueva normativa consecuentemente y con el mayor consenso. Es decir, tenemos que ponernos mucho las pilas porque 3 años es un periodo de adaptación muy corto donde hay que tiene que pasar todo por el Parlamento, toda esa modificación, es decir, es grande todos los trámites que hay que llevar, pero yo estoy seguro que, vamos, que retos más complicados se han conseguido y con la ayuda de los empresarios lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué mensaje se les puede dejar Hombre, yo creo que a esos pequeños y medianos comercios ante las grandes superficies? Bueno, la grande superficie en este momento no cabe ninguna más. Vuelvo a repetir, con la normativa actual que tenemos en la mano y hasta que no se cambie y no se va a cambiar, hasta que no haya hasta que no se adapte la normativa a los nuevos criterios de equipamiento, la nueva directiva europea, el mensaje es de optimismo. Es decir, yo creo que tengo que reconocer, además, y yo como empresario hasta hace poco así lo he visto y lo veo ahora desde el punto de vista de la administración y del gobierno, de que el empresario se ha modernizado, el empresario se ha actualizado con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, se ha adaptado a los nuevos tiempos y a los nuevos formatos de venta. Yo creo que el empresario canario tiene que estar muy orgulloso, además, porque ha sabido responder de una manera bastante rápida y muy eficaz a la instalación de nuevas grandes superficies o nuevas grandes cadenas de distribución. Ha sabido hacerlo, ha sabido agruparse. Es decir, un ejemplo claro de cómo tiene que funcionar una federación o una asociación es el que tenemos aquí con José Luis en este momento. Es decir, están integrando 22 asociaciones, que no es nada fácil integrar a 22 asociaciones de todo un sector muy competitivo, además, donde apuesta por las nuevas tecnologías, donde apuesta por mejor formación, por mejor especialización. Es decir, eso es lo que quiere el gobierno favorecer en todo momento con el empresario. Es decir, yo creo que el empresario en este momento, fuera del mundo global en el que vivimos y de esta famosa globalización que tenemos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero dentro de esas cosas buenas es que las nuevas tecnologías se pueden aplicar, que las nuevas técnicas de venta cada día imperan mucho más, la nueva especialización es cada vez más necesaria, hay un montón de ayudas por parte de las distintas instituciones, desde el propio gobierno. Nosotros, en el caso nuestro, en concreto de la Dirección General de Comercio, de la propia de Industria también, a través de distintas subvenciones para la modernización. Tenemos, por ejemplo, que me gustaría destacar, además, porque es un proyecto muy bonito, es un proyecto que se inició en el 2008, cuando el actual presidente del gobierno era vicepresidente del gobierno. Has dicho del 2008. Del 2002, perdón. Se inició en el 2002 y va hasta el 2008, que quería decir que llega hasta el 2008. El actual presidente del gobierno, Adán Martín, tenía en aquel entonces la responsabilidad de Hacienda, recogió las de comercio en aquel entonces, y se trazó un programa de zonas comerciales abiertas, que es un proyecto precioso, que se están viendo los resultados en este momento de las zonas comerciales abiertas, un proyecto de casi 50 millones de euros, de 40 y pico largos millones de euros. ¿Qué es una zona comercial abierta? ¿Qué es una zona comercial abierta? Es un número de calles de una población en concreto. En concreto, por ejemplo, vamos a trasladarnos a lo que puede ser La Laguna, por poner un ejemplo, alrededores de La Carrera, herradores, ejemplos de herradores, como ha quedado peatonalizado, semi-peatonalizado. Por cierto, esta mañana he pasado por allí, está precioso. Efectivamente, entonces, la cantidad de gente que había en las calles. Esos son los ejemplos de decir, si hasta ahora el empresario ha cogido el reto de modernizarse interiormente y de puertas adentro, se ha modernizado todas sus estructuras, se ha formado, ha especializado a todo su personal, de puertas afuera donde tienen que actuar las administraciones, lo que se logró en aquel entonces es firmando con todos los cabildos, con los 7 cabildos conjuntamente el gobierno, es dotar con un presupuesto de, vuelvo a repetir, me parece que son 42, 43 millones de euros, más todas las demás accesorias que hay paralelas
de subvenciones y de ayuda en este sentido, que son más de 50 millones de euros, donde desde el 2002 al 2008 se actúa en lo que es suelo público, donde no puede llegar el empresario, es decir, tratando de peatonalizar, semipeatonalizar, mejorar la señalética, el ajardinamiento, el alumbrado, es decir, todo lo que es exterior de suelo público, favoreciéndolo. Entonces, claros ejemplos tenemos en este momento de lo que puede ser. En el caso de la isla de Tenerife, pues tenemos significativos herradores por el cambio brutal de tener establecimientos cerrados y locales cerrados en la calle Herradores a tener ahora una demanda tremenda por instalarse. La que se está haciendo la paralela a la calle La Carrera, se está haciendo en Los Cristianos, en zona centro, la calle Quintana, en el Puerto de la Cruz, Plaza conjuntamente Charco. con turismo. Es decir, hay un montón de actuaciones que se están haciendo y que van relativas al fortalecimiento del tejido del pequeño y mediano empresario por parte de las administraciones. Y después esto complementado con las ayudas individuales a cada uno de los empresarios, complementados con las gerencias y la dinamización de estas zonas comerciales abiertas. Es decir, hay muchos exponentes para que el empresario en este momento pueda seguir adelante y pueda ser competitivo. Es decir, yo creo que en este mundo de globalización lo que hay que lograr es que precisamente entre grandes superficies, grandes establecimientos y pequeños y medianos hay una supervivencia total y absoluta que se puede conseguir. Es decir, porque yo creo que lo que hay que lograr es que ese equilibrio que no se vaya a favor de nadie, sino que se vaya para que todos puedan vivir en porque al final todos los empresarios están creando riqueza, están creando puestos de trabajo, están dando estabilidad a esta economía canaria. Hay que recordar que el índice de precios al consumo, el IPC, ha subido por debajo de la media en los últimos 3 años en Canarias con respecto al resto del país. Las ayudas que hay a la industria, los últimos logros que se ha conseguido en estos 2 últimos meses, de la reserva de inversiones, el tema de los plátanos, yo creo que son temas muy importantes donde se han dado un gran espaldarazo a la industria y al empresario en general en Canarias para ser optimistas con respecto al futuro que tenemos hacia adelante. Bien, pues vamos a hacer una última pausa y enseguida volvemos en la hora de FEMETE. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos hablando con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias y con el presidente de FEMETE, don Arturo Cabrera. Recientemente se han fijado las aperturas en domingos y festivos de 2007 y también recientemente pues, ha surgido la noticia de algunos expedientes o algún expediente que ha habido por abrir en domingo, ¿no? Hay que distinguir, vamos a ver, en primer lugar hay que aclarar que se fijan por parte de una orden de la consejera los domingos y festivos, que son 9 del 2007, que salieron publicados hoy o ayer, cuáles son esos domingos y festivos que se pueden abrir. Esos domingos y festivos se refieren sobre todo para que puedan abrir lo que se refieren grandes superficies, grandes cadenas de distribución, grandes equipamientos. Porque cualquier establecimiento, ojo, cualquier establecimiento menor de 300 metros que no pertenezca a ninguna gran cadena de distribución puede abrir los 365 días del año, independientemente de que esté en zona turística o no. Y hay que recordar que en las zonas turísticas está permitida la apertura de los 365 días del año. Hay que distinguir esas dos cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, porque se ha abierto algún expediente sancionador, en el caso sobre todo de Gran Canaria y de Tenerife, por querer abrir algún domingo fuera de los estipulados en la orden del 2005 que fijaba cuáles eran los domingos y festivos que se abrían en el 2006. En este caso en concreto se inició un expediente por parte de la inspección, se comprobó que se había aperturado algún tipo de establecimiento fuera de esos días autorizados, en unas condiciones determinadas, pero hay que recordar que ese expediente se está tramitando en estos momentos, se propondrá una sanción y hay que recordar que la ley habla de apertura, pero no habla de venta o no venta, sino de abrir, y que el mismo hecho de la apertura obliga al propio empresario, por obligación, a vender. Es decir, la apertura del establecimiento lleva al mismo tiempo como respuesta la venta de sus
del producto que sea, grande, pequeño, mediano, el que sea, y no distingue entre venta y no venta y apertura y no apertura, sino abrir obliga a vender. Entonces, bajo ese precepto, y así es, y la orden que regula los días de domingos y festivos, solamente son 9 y son esos los que se pueden abrir, pero vuelvo a repetir, para grandes cadenas, grandes establecimientos y demás, el pequeño y mediano comercio que sea inferior a 300 metros y que no pertenezca a ninguna gran cadena de distribución, puede abrir los 365 días del año en cualquier momento. Lo único que tiene que hacer es regular su cómputo de horas anuales que abre y distribuirlo con sus horas de descanso dentro del personal y nada más. José Luis García, ¿cómo valora este tema de las aperturas los domingos y los posibles expedientes que puede haber? Bueno, es cosa de la legislación también. Hombre, a mí como usuario el abrir un domingo me parece muy bien, porque lo que no puedo hacer los días de trabajo, pues los domingos pues vas uno a comprar y puede darte un paseo por alguna gran superficie o algo. No sabía lo que acaba de decir el director general, que el empresario que quiera abrir, que tenga una tienda menor de 300 metros, que casi es el 90% del pequeño comercio, pues puede abrir cuando quiera. Claro, existe un problema, y es que es lo que acaba de decir, la regulación laboral. Yo no puedo, si tuviese un comercio menor de 300 metros y quisiera abrir un domingo, no puedo forzar a mis empleados a trabajar 24 horas al día, por varias razones. Primero, porque la ley no me lo permite. Bueno, primero porque el factor humano no me lo permite. O sea, por razones obvias, el cuerpo necesita un descanso. Segundo, porque la ley tampoco me lo permite. Me permite trabajar 8 horas semanales, perdón, 40 horas semanales. Y por lo tanto tendré que hacer una serie de turnos. La valoración será que el empresario valore si le es rentable o no es rentable abrir un sábado, abrir un domingo o abrir, ha dicho que son 365 días al año, es decir, todo el año. Si me interesa a mí abrir, pues 24 horas al día, 365 días al año. No lo sabía, pero creo que eso es una buena cosa. Pero desde luego yo como usuario, el poder ir un domingo o un sábado por la tarde a comprar unos zapatos o comprarme, pues yo que sé, un marisco o lo que me apetezca fuera del horario normal, me parece una medida también muy positiva. ¿Los expedientes sancionadores, don Arturo, cómo se tramitan? ¿Son de tipo económico? ¿Primero advertencia? No, sí, primero vamos a ver, en cualquier expediente que se abre, se comprueba por parte de la inspección cuál es el hecho que se ha producido, en este caso de apertura fuera de un domingo, no fuera de los domingos estipulados que se puede abrir o festivos que se puede abrir, se comprueba, se da traslado al empresario para que haga las alegaciones correspondientes y en base a ello después se llega a una resolución. Eso tiene un trámite, pues digamos, relativamente corto. Antes de 6 meses hay que solucionar el expediente y donde después el empresario, bueno, pues tiene la oportunidad de poder recurrir en alzada también ante la propia consejería o en contencioso después ante la administración, ante la justicia. Bien, si le parece, podemos hablar ahora de grandes superficies. En el sur ha habido ahora recientemente un grupo de empresarios pues que protestaban por el tema de las grandes superficies. Bueno, ¿qué podemos decir? A mí me gustaría repetir por enésima vez, yo creo que lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. Es decir, en este momento, con la normativa vigente, la normativa que tenemos actual en este momento, no cabe ninguna gran superficie en el sur de la isla. No cabe ninguna gran superficie en el sur de la isla. Eso significa que no se puede abrir. Que no se puede abrir. Con la normativa vigente que tenemos en este momento, no se puede abrir. Hay unos pocos metros libres del sector de muebles, que además en estas últimas semanas ya los han pedido para instalarse, y algo más de polivalente, que polivalente es el que se dedica a varias actividades, pero de muy pocos metros estamos hablando. Pero de grandes superficies, de grandes hipermercados, de grandes cadenas de distribución que puedan establecerse en este momento, no hay metros suficientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hay muchos malos entendidos y muchos bulos que han corrido en estas últimas semanas con respecto a una modificación que nosotros pretendemos hacer del decreto de la licencia comercial específica, que es muy sencilla y muy gráfica de explicar. Antes dije que con respecto a la inspección había comprobado a lo largo del 2005 y del 2006 los comercios minoristas de Canarias. Se ha sacado un censo, por fin, que se ha hecho conjuntamente con las cámaras de comercio, el censo comercial del comercio minorista de Canarias, que hay 21.000 y pico establecimientos. Entonces, estos 21.000 establecimientos están catalogados, los cataloga la ley, en distintas especialidades. Es decir, está el equipamiento personal, que es
el vestir, el calzado y los complementos, el equipamiento cotidiano, por otro lado, que es alimentación, es decir, hay pues unos 6.000 y pico de equipamiento personal, de alimentación hay casi 6.000 establecimientos. Después entramos en el otro apartado que son muebles, entramos en otro que es ferretería y entramos en otro que es hogar. Entonces, y por último hay otro apartado que es otro. Y dentro de ese apartado que hay otros, cuando analizamos el censo, esa visión general del censo, vimos que había 7.000 y pico establecimientos, más que ninguno que en alimentación o en equipamiento personal, que son la mayoría de establecimientos que hay en Canarias. Entonces fuimos a averiguar qué había dentro de ese saco de otro y nos encontramos que había cosas tan distintas y de epígrafes de actividades económicas tan distintas como flores y plantas con invernaderos, repuestos de coche, repuestos de goma, equipos informáticos y no informáticos, ropa usada, librerías, papelerías, deportes, juguetes, en fin. Como digo yo, muchas veces mezclando la carne, el pescado y las frutas, es decir, todo lo que no hay, que realmente va hasta contra el propio espíritu de la ley con el cual se catalogaba cada una de las especialidades. Entonces, lo único que se pretendía por parte de la Consejería y por parte de la Dirección General es aplicar con el mismo criterio de saturación existente en este momento, que es el 0,01, eso mismo, pero en cada una de las especialidades, donde en el caso del sur quedaban libres hasta 2.600 metros, pero no es que se vaya a instalar una gran superficie con 2.600 metros, es que hay que ser claro y decir la verdad, y decir que cualquiera de las grandes superficies que están instaladas en este momento en Canarias especializadas, con menos de 5.000 metros no hay ninguna, y estamos hablando de menos de la mitad, y con otro condicionante, que es que hasta 1.499 metros, es decir, hasta menos de 1.500 metros, no necesitan solicitar la licencia comercial específica del gobierno y se pueden instalar los que quieran. Es decir, que estamos hablando de una diferencia un poco mayor y que en el caso, por ejemplo, de muebles, pues se está pidiendo ahora, que todavía hay metros, en el polivalente también, y que no hay ninguna pretensión por parte de este gobierno de que abrir en este momento la mano para que se pueda instalar ninguna gran superficie. Es decir, ya en el 2003 se reguló la licencia comercial específica, en diciembre del año pasado se desarrolló el decreto de licencia comercial específica, los aspectos que no estaban desarrollados, que eran precisamente las tiendas de descuento duro, las tiendas de saldo y los centros comerciales, y en este momento no es intención del gobierno modificarlo en este sentido de apertura. Ahora bien, hay que recordar, y de aquí invito a todos los empresarios, y antes ya hablaba con el presidente de FEMETE, con José Luis, con respecto a esto, y lo invitaba a participar en lo siguiente, es decir, hay una nueva directiva europea que se aprobó el 15 de noviembre en el Parlamento Europeo, que llevaba 4 años dando vueltas, una directiva de servicios donde engloba comercio y todos los demás servicios, donde está trabajo, donde está transporte, donde está turismo, donde está medio ambiente, una serie de normativas donde tenemos 3 años desde finales de este 2006 a finales del 2009 para adaptar toda la normativa que tienen cada una de las comunidades autónomas, toda, porque tenemos muchísimas competencias y hay que adaptarla a la nueva directiva europea. Y en el caso de comercio va a ser especialmente significativo porque no se va a permitir que estén ninguno de los criterios que en este momento, de restricción que tenemos en este momento, por medio de la normativa vigente que tenemos. No van a existir criterios de saturación ni en función de metro, ni en función de la zona, todo esto va a desaparecer completamente. Es decir, los únicos criterios restrictivos que sí tiene que decir mucho Canarias y que nosotros ya estamos negociando a nivel de ministerio, es que se respete nuestras características. ¿Cuáles son las características de Canarias? Y que ya recoge la futura Constitución Europea, la ultraperiferia, es decir, nosotros somos un territorio ultraperiférico, somos un archipiélago, somos islas, tenemos nuestro hecho insular y tenemos nuestro territorio y nuestro medio ambiente. Entonces, en función de esos criterios, es verdad que no vamos a pelear desde el Gobierno de Canarias ante el Estado y ante Bruselas para que sigan habiendo unos criterios de restricción, pero en función de eso, del territorio y criterios medioambientales, que son los únicos que permite la nueva directiva europea, no en función de los criterios que tenemos en este momento, que tienen que desaparecer totalmente. Nosotros tenemos el compromiso, y de hecho ya lo estamos haciendo, vuelvo a repetir, a nivel de ministerio ya, de estar peleando en este sentido para la defensa del pequeño y mediano comercio, es decir, como no puede ser de otra manera, como se hizo tanto la regulación del 2003 como el decreto del 2005, y como pretendemos ahora iniciar todos los cauces necesarios para que el empresario pueda participar y se saque una norma consensuada con todos los empresarios respecto a la adaptación
qué va a haber con respecto a la nueva directiva europea. Vuelvo a repetir que se aprobó en el Parlamento Europeo el día 15 de noviembre y que tenemos un periodo, se publicará el día 31 de diciembre y tenemos un periodo de transposición de 3 años. Es un periodo muy corto, donde toda la normativa que hay que cambiar es mucha, pero en donde nosotros desde el Gobierno, en este momento y el futuro que esté, tendrá que trabajar en este sentido para poder seguir defendiendo los intereses del pequeño y mediano comercio y seguirlos favoreciendo dentro de los nuevos criterios que establece la Directiva Europea. ¿Y qué puede suponer entonces para ese pequeño y mediano comercio en el caso de que se apruebe la modificación? Hombre, ¿qué puede suponer? Vuelvo a repetir que los criterios de saturación que están en este momento y los criterios que tenemos restrictivos en función de metros y de saturación y demás tienen que desaparecer, es decir, no puedes restringir en función de metros ni en función de zona. Tienes que restringir en función, te pongo un ejemplo, en función del territorio. Es decir, lo que no puede ser es que, como pasaba hasta ahora y a través ya lo tenemos nosotros recogido en el decreto pasado, cuando querías hacer un centro comercial, que el centro comercial se hiciera a la periferia, que esa periferia no tuviera los accesos y los nudos viarios de acceso suficientes y que al final fuéramos todos los que pagáramos todos los accesos a esto y que nos cargáramos el propio territorio. Es decir, ya en el propio decreto de diciembre pasado recogía como preceptivo el informe del Cabildo, donde era vinculante en el caso de ser negativo, en el caso de accesibilidad y demás. Entonces, lo que se persigue es precisamente esto, es decir, que tengamos un criterio consensuado y un criterio de crecimiento económico, como no puede ser de otra manera, pero con sostenimiento, es decir, que ese sostenimiento medioambiental y del territorio tiene que prevalecer, es decir, hay que recordar que somos islas, que las islas tienen un tope y que ese tope no se puede sobrepasar, ¿no? Porque sería caótico para todos nosotros. Entonces, esa es la directiva europea, lo que quiere, y son los únicos criterios restrictivos que hasta ahora se manejan y que nosotros estamos dispuestos a defender conjuntamente con los pequeños y medianos empresarios de Canarias ante Bruselas para que se sigan manteniendo, pero en función de esos criterios del territorio medioambientales y no criterios de restricción en función de metros o de saturación, que todo eso completamente desaparece y hay que adaptarlo de nuevo. Por eso es un trabajo que de aquí lanzo el reto y pido la colaboración de todos los empresarios de Canarias para, entre todos, podamos adaptar la nueva normativa consecuentemente y con el mayor consenso. Es decir, tenemos que ponernos mucho las pilas porque 3 años es un periodo de adaptación muy corto donde hay que tiene que pasar todo por el Parlamento, toda esa modificación, es decir, es grande todos los trámites que hay que llevar, pero yo estoy seguro que retos más complicados se han conseguido y con la ayuda de los empresarios lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué mensaje se les puede dejar Hombre, yo creo que a esos pequeños y medianos comercios ante las grandes superficies? Bueno, la grandes superficies en este momento no cabe ninguna más. Vuelvo a repetir, con la normativa actual que tenemos en la mano y hasta que no se cambie y no se va a cambiar, hasta que no haya hasta que no se adapte la normativa a los nuevos criterios de equipamiento, la nueva directiva europea, el mensaje es de optimismo. Es decir, yo creo que tengo que reconocer, además, y yo como empresario hasta hace poco así lo he visto y lo veo ahora desde el punto de vista de la administración y del gobierno, de que el empresario se ha modernizado, el empresario se ha actualizado con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, se ha adaptado a los nuevos tiempos y a los nuevos formatos de venta. Yo creo que el empresario canario tiene que estar muy orgulloso, además, porque ha sabido responder de una manera bastante rápida y muy eficaz a la instalación de nuevas grandes superficies o nuevas grandes cadenas de distribución. Ha sabido hacerlo, ha sabido agruparse. Es decir, un ejemplo claro de cómo tiene que funcionar una federación o una asociación es el que tenemos aquí con José Luis en este momento. Es decir, están integrando 22 asociaciones, que no es nada fácil integrar a 22 asociaciones de todo un sector muy competitivo, además, donde apuesta por las nuevas tecnologías, donde apuesta por mejor formación, por mejor especialización. Es decir, eso es lo que quiere el gobierno favorecer en todo momento con el empresario. Es decir, yo creo que el empresario en este momento, fuera del mundo global en el que vivimos y de esta famosa globalización que tenemos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero dentro de esas cosas buenas es que las nuevas tecnologías se pueden aplicar, que las nuevas técnicas de venta cada día imperan mucho más, la nueva especialización es cada vez más necesaria, hay un montón de ayudas por parte de las distintas instituciones, desde el propio gobierno. Nosotros, en el caso nuestro, en concreto de la Dirección General de Comercio, de la propia de Industria también, a través de distintas subvenciones para la modernización. Tenemos, por ejemplo, que me gustaría destacar, además, porque es un proyecto muy bonito, es un proyecto que se inició en el 2008, cuando el actual presidente del Gobierno
era vicepresidente del Perdón, gobierno. has dicho el 2008. Del 2002, perdón. Se inició en el 2002 y va hasta el 2008, que quería decir que llega hasta el 2008. El actual presidente del gobierno, Adán Martín, tenía en aquel entonces la responsabilidad de Hacienda, recogió las de comercio en aquel entonces y se trazó un programa de zonas comerciales abiertas, que es un proyecto precioso, que se están viendo los resultados en este momento de las zonas comerciales abiertas, un proyecto de casi 50 millones de euros, de 40 y pico largos millones de euros. ¿Qué es una zona comercial abierta? ¿Qué es una zona comercial abierta? Es un número de calles de una población en concreto. En concreto, por ejemplo, vamos a trasladarnos a lo que puede ser La Laguna, por poner un ejemplo, alrededores de La Carrera, herradores, ejemplos de herradores, como ha quedado peatonalizado, Por cierto, semi-peatonalizado. esta mañana he pasado por allí, está precioso, daba Efectivamente, gusto. entonces, La cantidad de gente que había en las calles. esos son los ejemplos de decir, si hasta ahora el empresario ha cogido el reto de modernizarse interiormente y de puertas adentro, se ha modernizado todas sus estructuras, se ha formado, ha especializado a todo su personal, de puertas afuera donde tienen que actuar las administraciones, lo que se logró en aquel entonces es firmando con todos los cabildos, con los 7 cabildos conjuntamente el gobierno, es dotar con un presupuesto de, vuelvo a repetir, me parece que son 42, 43 millones de euros, más todas las demás accesorias que hay paralelas de subvenciones y de ayuda en este sentido, que son más de 50 millones de euros, donde desde el 2002 al 2008 se actúa en lo que es suelo público, donde no puede llegar el empresario, es decir, tratando de peatonalizar, semipeatonalizar, mejorar la señalética, el ajardinamiento, el alumbrado, es decir, todo lo que es exterior de suelo público, favoreciéndolo. Entonces, claros ejemplos tenemos en este momento de lo que puede ser. En el caso de la isla de Tenerife, pues tenemos significativos herradores por el cambio brutal de tener establecimientos cerrados y locales cerrados en la calle Herradores a tener ahora una demanda tremenda por instalarse. La que se está haciendo la paralela a la calle La Carrera, se está haciendo en Los Cristianos, en zona centro, la calle Quintana, en el Puerto de la Cruz, conjuntamente con turismo. Es decir, hay un montón de actuaciones que se están haciendo y que van relativas al fortalecimiento del tejido del pequeño y mediano empresario por parte de las administraciones. Y después esto complementado con las ayudas individuales a cada uno de los empresarios, complementados con las gerencias y las dinamizaciones de estas zonas comerciales abiertas. Es decir, hay muchos exponentes para que el empresario en este momento pueda seguir adelante y pueda ser competitivo. Es decir, yo creo que en este mundo de globalización lo que hay que lograr es que precisamente entre grandes superficies, grandes establecimientos y pequeños y medianos hay una supervivencia total y absoluta que se puede conseguir. Es decir, porque yo creo que lo que hay que lograr es que ese equilibrio que no se vaya a favor de nadie, sino que se vaya para que todos puedan vivir en porque al final todos los empresarios están creando riqueza, están creando puestos de trabajo, están dando estabilidad a esta economía canaria. Hay que recordar que el índice de precios al consumo, el IPC, ha subido por debajo de la media en los últimos 3 años en Canarias con respecto al resto del país. Las ayudas que hay a la industria, los últimos logros que se ha conseguido en estos 2 últimos meses, de la reserva de inversiones, el tema de los plátanos, yo creo que son temas muy importantes donde se han dado un gran espaldarazo a la industria y al empresario en general en Canarias para ser optimistas con respecto al futuro que tenemos hacia adelante. Bien, pues vamos a hacer una última pausa y enseguida volvemos en la hora de FEMETE. Entramos en la parte final de la hora de FEMETE, seguimos hablando con el director general de Comercio y con el presidente de FEMETE. 2007, se nos acaba ya el año 2006 y entramos en 2007. ¿Qué proyectos se pueden hablar, por ejemplo, José Luis García desde FEMETE, qué proyectos hay en marcha desde la Federación de Empresarios del Metal? Bueno, en la Federación de Empresarios del Metal tenemos muchos proyectos porque somos muy inquietos y la verdad que tenemos un año 2007 lleno de cosas. Ante todo, lo primero que se nos viene encima es el 7 de febrero, que vence el plazo que obliga, según el Real Decreto 5 del 2005, a hacer una valoración, un informe preliminar de los talleres, de los suelos contaminados. FEMETE, como sabemos todos, somos empresas contaminantes por nuestra actividad, evidentemente. No le afecta a todos
las asociaciones de FEMETE, pero sí a la mayor parte. Suelos contaminados, un taller, por ejemplo, mecánico, donde ejecuta labores propias de las reparaciones de los automóviles, pues aceite, gasolinas caen al suelo, y entonces hay que hacer un informe preliminar para que la Consejería de Industria valore, en fin, la solución que ha de darle a ese recinto, a ese espacio. Para ello, bueno, pues se han creado una serie de ayudas. FEMETE ha firmado convenios con oficinas técnicas a efectos de elaborar esos informes a unos precios muy razonables. Sabemos ya que el FEMETE Producto es lo que FEMETE creó para ayudar a todos los asociados a FEMETE, y una de estas actividades pues necesita este tipo de ayuda. Aparte de esto, pues tenemos varios proyectos muy importantes. Primero, decir lo que antes dijo el director general sobre que este último mes se han aprobado para Canarias, y evidentemente nos toca de lleno a nosotros, una serie de artículos, bueno, de artículos, ¿cómo lo digo? Llevamos trabajando casi 4 o 5 años con el muelle de Granadilla, por ejemplo, el anillo insular. Esos son una serie de obras que necesitamos urgentemente para el desarrollo, evidentemente, de la isla. Estamos en la Orotava, yo trabajo en el sur de la isla, pongo por ejemplo, y tengo que ir a Santa Cruz para poder trabajar en Playa Las Américas, cosa que si voy por aquí, por Icó y por el Tanque, pues llegaría en muchísimo menos tiempo. El famoso anillo insular, que va a dar un desarrollo a la zona norte tremendo, que le hace mucha falta, porque todos sabemos que el sur ha absorbido como un papel secante la mayor parte de la economía turística. El muelle de Granadilla, el tan traído y famoso llevado muelle de Granadilla, problemas con los ecologistas, problemas, etcétera, etcétera. Bien, ya se ha dado el visto bueno por parte de Bruselas a la construcción de muelle de Granadilla, y créanme que es un beneficio increíble para toda la isla, y sobre todo una menor saturación en el tráfico de la autopista del sur con respecto a todos los camiones que van y vienen. El anillo insular, el muelle de Granadilla, Arturo, recuérdame la memoria. Y algo muy importante, que es el famoso tendido del sur. Hombre, efectivamente, el tendido del sur. Las líneas eléctricas estaban saturadas, que iban al 120 y al 130% de su capacidad, que nos amenazaron muchas veces de quedarnos a oscuras por culpa de las puntas, y que, bueno, que ya se está trabajando en ellas. Después de 14 años. Después de 14 años. Eso va a suponer, evidentemente, para el 2007, el 2008, el 2009, el 2010, un relanzamiento económico para Canarias muy importante, y por lo que nos toca también al sector del metal. No olvidemos que somos todos pequeñas empresas. El 90% somos micropymes, empresas entre 4 y 7 empleados aproximadamente. Bueno, FEMETE en sí, ¿qué proyectos tenemos? Bueno, uno de los más importantes, la nueva sede. Hemos adquirido, como saben casi todos los asociados a FEMETE, pues los locales de al lado de FEMETE, que vamos a ampliar nuestras oficinas porque no hemos quedado pequeños, que es un paso preliminar al gran proyecto que tenemos de las ITV. Otra gran noticia, lo estoy dando a grandes rasgos. Todos sabemos que la consejera de Industria, bueno, pues va a sacar a información pública el decreto que regula las ITV, y que abre la posibilidad, que FEMETE también ha estado detrás de eso durante mucho tiempo, la posibilidad de obtener una licencia para montar unas ITV. Eso nos supone a nosotros un logro, pero primero un logro que ha sido el haber denunciado un bipolio que había hasta ahora, o que aún existe en cuanto a la ITV, y el perjuicio tan grande que nos causaba a todos los empresarios del metal cuando tendríamos que llevar nuestro vehículo a hacer una inspección técnica obligatoria para poder seguir circulando, y sobre todo a los vehículos de altos riesgos, como son los repartidores de butano, de gas butano, donde pedían fechas para poder realizar la inspección, y le daban plazo de 5, 6, 7 meses, como hubo en esa época, que fue cuando saltamos nosotros a la palestra denunciando la ITV. Bueno, ya prácticamente es un hecho, va a pasar ahora, supongo, a información pública, después pasará, no sé si será perceptivo pasar por el Consejo Consultivo, y una vez que sea así, pues abrirá el plazo, y cualquier persona o empresa, dentro de la reglamentación que exige el obtener una licencia para la ITV, podrá obtenerla, y nosotros estaremos ahí porque queremos tenerla. Entonces el gran proyecto sería tener la ITV, tener la gran escuela de formación que añoramos. Ya tenemos una, como sabe, tenemos una nave pequeña dentro de nuestras posibilidades de aumento, son 800 y pico metros lo que tenemos dedicado a nave de formación. Nuestra idea es tener la gran nave de 4 o 5.000 metros dedicada a la formación.
a la carta, es decir, que tengamos nosotros nuestra propia, que es la que necesitamos, tener la ITV y tener las grandes oficinas de FEMETE dedicadas, bueno, a la labor que seguimos desarrollando. A grosso modo, muchos más, ampliar la masa, potenciar el FEMETE cerca de ti, y etcétera, 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 tendremos un proyecto que no nos dejará dormir durante los 2 o 3 próximos años. Desde la Dirección General de Comercio, ¿qué proyectos esperan en 2020? Nosotros, al mismo tiempo, lo que acaba de decir José Luis, yo creo que se ha conseguido en los últimos meses de este año tratar de buscar una estabilidad empresarial al futuro, a los próximos años, tanto con el RIF, con el REF, como con el plátano, como con el anillo insular, con el puerto de Granadilla, por fin, con este tendido del sur, que después de 14 años, además, a mí me gustaría en este caso, sobre todo, relanzar la gran labor que ha hecho la consejera Marisa Tejedor, sin lugar a dudas, conjuntamente con el presidente y la implicación de Adán Martín directamente en todo este tema, porque ha sido una gran labor donde ha sido capaz de sentar todas las bases y todos los acuerdos para poder conseguir este trazado. Hay que recordar que en abril del próximo año, mayo del próximo año, estará funcionando este trazado. Es un gran logro después de muchos años y después de todo de crear toda la incertidumbre que se ha creado de estos posibles apagones, sobre todo en esta época y demás. Y con respecto a comercio, sobre todo consolidar en primer lugar este plan de zonas comerciales abiertas que estamos llegando al final, con las obras donde se están viendo los grandes resultados, consolidar las ayudas en la dinamización y la gerencia de estos programas de zonas comerciales abiertas, seguir con las mismas líneas de modernización y de apoyo al pequeño y mediano empresario y sobre todo pedir esa colaboración de todos los sectores, de todos los empresarios con respecto a la nueva directiva europea para tratar entre todos de consensuar una nueva normativa adaptada a la nueva normativa europea y que permita esa estabilidad y al mismo tiempo el progreso de los empresarios en Canarias. Bien, pues vamos a ofrecerles ahora un simpático vídeo con mensajes navideños que nos ofrece un grupito de niños y familiares. Una soga, un 3 en raya y una bicicleta. Solamente ropa y una BMX nada más, solo poquito. Un monopatín, una flauta, un Nintendo DS y un monopatín. Una bici. ¿Una bici? ¿Qué más? Y una Barbie. A ver, Voy a pedir una bicicleta de la sirenita. ¿Qué más cosas has pedido? Voy a pedir un casco de la sirenita. Una bicicleta, un casco y ¿qué más? Una bicicleta de la Barbie. Unos tenis rojos. Unos tenis rojos, ¿qué más? Bicicleta. Un avión. Para todos los adultos y niños, mucha felicidad, mucha salud y mucho trabajo para todos. Y un feliz 2007. Felicidades para todo el mundo y que haya mucha paz. Mucha paz, mucho amor y mucha salud para todo el mundo. Ha nacido un niño, vamos a Belén, todos los canarios a besar sus pies, es fiesta en Canarias, ha nacido Dios, amasemos gofio en nuestro zurrón. Bueno, muchas gracias por esos mensajes y esos villancicos tan simpáticos, don Arturo Cabrera. Los Reyes Magos también están ahí cerquita. Desde la Dirección General, ¿qué se les puede pedir a los Reyes Magos? Yo incidiría en lo mismo que he dicho hasta ahora para el 2007, sobre todo a nivel político, que haya menos crispación, que sepamos entendernos todos muchísimo mejor. Yo creo que todos estamos abocados al diálogo, tanto distintos partidos políticos como todos los agentes sociales. Y yo de verdad espero que tengamos lo mejor para Canarias en el 2007, que sigamos creciendo y mejorando todo y que realmente se consiga un gran reto que tiene este gobierno, que es que
se pueda vivir en cualquiera de las islas con la misma calidad de vida, con independencia de donde estén. Bien, y José Luis García, desde FEMETE, como presidente de FEMETE, ¿qué carta a los Reyes Magos? Hombre, yo la carta que le quiero escribir a los Reyes Magos es lo primero, que nos dé mucha salud, un camión, un barco lleno de salud para todos, no para los de FEMETE, sino para todo el mundo, para todos los canarios y el resto del mundo también, ¿por qué no? Lo segundo, lo que acaba de decir Arturo, desde luego, es la unión. Es un lema que tenemos en FEMETE: la unión hace la fuerza de la unión, etcétera, la concordia. Yo creo que todos los canarios, todos los que trabajamos en Canarias, todo lo que intentamos hacer una Canarias grande, fuerte, y evidentemente en nuestras empresas que nos vaya bien, que ganemos dinero, pues que yo creo que eso se consigue simplemente con la concordia, con la unidad, a pesar de los pensamientos, de los colores que cada uno tengamos, pues que a la hora de trabajar nos unamos y demos ejemplo de solidaridad, que es lo que hace falta. Bueno, pues muchas gracias, don Arturo Cabrera, José Luis García Martínez, por su presencia en el programa. Gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Televisión y que han hecho posible que salga adelante este programa. Muchas gracias, cómo no, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo jueves a las 9:15 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE. Y les dejamos ahora con un entrañable vídeo, unas entrañables imágenes, donde les deseamos que sean muy, muy felices en 2007 y siempre. Y siempre. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Fuerte aventura, dunas y arena, ulaga y soledad. Sobre Tindaya trae el viento arcanos desde el mar, con un conjuro de libertad, amor, futuro y pan. Por la Gomera silba una estrella al cedro y al versal. Órganos de basalto cantan nuestra unidad. Coge el guarapo y ven a brindar en esta Navidad. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Bajo las lavas de Lanzarote duerme un corazón. En su latir cantan vivos los novios del Mocó. Y Saljanubio en mares de sal, sus velas rumbo al sol. Apunta el nublo por Gran Canaria el paso de mi andar. Por los barrancos donde habita el alma del Paikal. Nuevas pintadas con mazapán pregonan Navidad. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Canta la palma con cirino que el son de mi niñez. Por Taburiente, Arrullo y Paz, almendras, flor y miel. Con los enanos sea la verdad la magia que soñé. Teide y retamas por Tenerife aroman mi cantar. Vuela en un canca la esperanza verde del pinar. Punta Caraste ven a bailar de esta Navidad. ¡Feliz 2007! Somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Con las sabinas vive en el hierro el ansia de mi ser.
dormido en pozos. Busca mi faro y encontrarás la senda del ayer. Entramos en la parte final de la hora de FEMETE. Seguimos hablando con el director general de Comercio y con el presidente de FEMETE. 2007, se nos acaba ya el año 2006 y entramos en 2007. ¿Qué proyectos se pueden hablar, por ejemplo, José Luis García, desde FEMETE? ¿Qué proyectos hay en marcha desde la Federación de Empresarios del Metal? Bueno, en la Federación de Empresarios del Metal tenemos muchos proyectos porque somos muy inquietos y la verdad que tenemos un año 2007 lleno de cosas. Ante todo, lo primero que se nos viene encima es el 7 de febrero, que vence el plazo que obliga, según el Real Decreto 5 del 2005, a hacer una valoración, un informe preliminar de los talleres, de los suelos contaminados. FEMETE, como sabemos todos, somos empresas contaminantes por nuestra actividad, evidentemente. No le afecta a todos las asociaciones de FEMETE, pero sí a la mayor parte. Suelos contaminados, un taller, por ejemplo, mecánico, donde ejecuta labores propias de las reparaciones de los automóviles, pues aceite, gasolinas caen al suelo, y entonces hay que hacer un informe preliminar para que la Consejería de Industria valore, en fin, la solución que ha de darle a ese recinto, a ese espacio. Para ello, bueno, pues se han creado una serie de ayudas. FEMETE ha firmado convenios con oficinas técnicas a efectos de elaborar esos informes a unos precios muy razonables. Sabemos ya que el FEMETE Producto es lo que FEMETE creó para ayudar a todos los asociados a FEMETE, y una de estas actividades pues necesita este tipo de ayuda. Aparte de esto, pues tenemos varios proyectos muy importantes. Primero, decir lo que antes dijo el director general sobre que este último mes se han aprobado para Canarias, y evidentemente nos toca de lleno a nosotros, una serie de artículos, ¿cómo lo digo? Llevamos trabajando casi 4 o 5 años con el muelle de Granadilla, por ejemplo, el anillo insular. Esos son una serie de obras que necesitamos urgentemente para el desarrollo, evidentemente, de la isla. Estamos en la Orotava. Yo trabajo en el sur de la isla, pongo por ejemplo, y tengo que ir a Santa Cruz para poder trabajar en Playa Las Américas, cosa que si voy por aquí, por Icó y por el Tanque, pues llegaría en muchísimo menos tiempo. El famoso anillo insular, que va a dar un desarrollo a la zona norte tremendo, que le hace mucha falta, porque todos sabemos que el sur ha absorbido como un papel secante la mayor parte de la economía turística. El muelle de Granadilla, el tan traído y famoso y llevado muelle de Granadilla, problemas con los ecologistas, problemas, etcétera, etcétera. Bien, ya se ha dado el visto bueno por parte de Bruselas a la construcción de muelle de Granadilla, y créanme que es un beneficio increíble para toda la isla, y sobre todo una menor saturación en el tráfico de la autopista del sur con respecto a todos los camiones que van y vienen. El anillo insular, el muelle de Granadilla, Arturo, recuérdame la memoria. Y algo muy importante, que es el famoso tendido del sur. Hombre, efectivamente, el tendido del sur. Las líneas eléctricas estaban saturadas, que iban al 120 y al 130% de su capacidad, que nos amenazaron muchas veces de quedarnos a oscuras por culpa de las puntas, y que, bueno, que ya se está trabajando en ellas. Después de 14 años. Después de 14 años. Eso va a suponer, evidentemente, para el 2007, el 2008, el 2009, el 2010, un relanzamiento económico para Canarias muy importante, y por lo que nos toca también al sector del metal. No olvidemos que somos todos pequeñas empresas. El 90% somos micropymes, empresas entre 4 y 7 empleados aproximadamente. Bueno, FEMETE en sí, ¿qué proyectos tenemos? Bueno, uno de los más importantes, la nueva sede. Hemos adquirido, como saben casi todos los asociados a FEMETE, pues los locales de al lado de FEMETE, que vamos a ampliar nuestras oficinas porque no hemos quedado pequeños.
que es un paso preliminar al gran proyecto que tenemos de las ITV. Otra gran noticia, lo estoy dando a grandes rasgos. Todos sabemos que la consejera de Industria, bueno, pues sacó o va a sacar a información pública el decreto que regula las ITV y que abre la posibilidad, que FEMETE también ha estado detrás de eso durante mucho tiempo, la posibilidad de obtener una licencia para montar unas ITV. Eso nos supone a nosotros un logro, pero primero un logro que ha sido el haber denunciado un bipolio que había hasta ahora, o que aún existe en cuanto a la ITV, y el perjuicio tan grande que nos causaba a todos los empresarios del metal cuando tendríamos que llevar nuestro vehículo a hacer una inspección técnica obligatoria para poder seguir circulando, y sobre todo a los vehículos de altos riesgos, como son los repartidores de butano, de gas butano, donde pedían fechas para poder realizar la inspección y le daban plazo de 5, 6, 7 meses, como hubo en esa época, que fue cuando saltamos nosotros a la palestra denunciando la ITV. Bueno, ya prácticamente es un hecho, va a pasar ahora, supongo, a información pública, después pasará, no sé si será perceptivo pasar por el Consejo Consultivo, y una vez que sea así, pues abrirá el plazo y cualquier persona o empresa, dentro de la reglamentación que exige el obtener una licencia para ITV, podrá obtenerla, y nosotros estaremos ahí porque queremos tenerla. Entonces el gran proyecto sería tener la ITV, tener la gran escuela de formación que añoramos. Ya tenemos una, como sabe, tenemos una nave pequeña dentro de nuestras posibilidades de aumento, son 800 y pico metros lo que tenemos dedicado a nave de formación. Nuestra idea es tener la gran nave de 4 o 5 mil metros dedicada a la formación, a la carta, es decir, que tengamos nosotros nuestra propia, que es la que necesitamos, tener la ITV y tener las grandes oficinas de FEMETE dedicadas, bueno, a la labor que seguimos desarrollando. A grosso modo, muchos más, ampliar la masa, potenciar el FEMETE cerca de ti, y etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos un proyecto que no nos dejará dormir durante los dos o tres próximos años. Desde la Dirección General de Comercio, ¿qué proyectos esperan en 2020? Nosotros, al mismo tiempo, lo que acaba de decir José Luis, yo creo que se ha conseguido en los últimos meses de este año tratar de buscar una estabilidad empresarial al futuro, a los próximos años, tanto con el RIF, con el REF, como con el plátano, como con la anilla insular, con el puerto de Granadilla, por fin, con este tendido del sur, que después de 14 años, además, a mí me gustaría en este caso, sobre todo, relanzar la gran labor que ha hecho la consejera Marisa Tejedor, sin lugar a dudas, conjuntamente con el presidente y la implicación de Adán Martín directamente en todo este tema, porque ha sido una gran labor donde ha sido capaz de sentar todas las bases y todos los acuerdos para poder conseguir este trazado. Hay que recordar que en abril del próximo año, mayo del próximo año, estará funcionando este trazado. Es un gran logro después de muchos años y después de todo de crear toda la incertidumbre que se ha creado de estos posibles apagones, sobre todo en esta época y demás. Y con respecto a comercio, sobre todo consolidar en primer lugar este plan de zonas comerciales abiertas que estamos llegando al final con las obras donde se están viendo los grandes resultados, consolidar las ayudas en la dinamización y la gerencia de estos programas de zonas comerciales abiertas, seguir con las mismas líneas de modernización y de apoyo al pequeño y mediano empresario, y sobre todo pedir esa colaboración de todos los sectores, de todos los empresarios con respecto a la nueva directiva europea, para tratar entre todos de consensuar una nueva normativa adaptada a la nueva normativa europea y que permita esa estabilidad y al mismo tiempo el progreso de los empresarios en Canarias. Bien, pues vamos a ofrecerles ahora un simpático vídeo con mensajes navideños que nos ofrece un grupito de niños y familiares. Una soga, un 3 en raya y una bicicleta. Solamente ropa y una BMX nada más. Solo poquito. Un monopatín, una flauta, un Nintendo DS y un monopatín. Una bici. ¿Una bici? ¿Qué más? Voy a pedir una bicicleta de la sirenita. ¿Qué más cosas has pedido? Voy a pedir un casco de la sirenita. Una bicicleta, un casco y ¿qué más? Una bicicleta de la Barbie. Unos tenis rojos. Unos tenis rojos, ¿qué más?
Bicicleta. Un avión. Para todos los adultos y niños, mucha felicidad, mucha salud y mucho trabajo para todos. Y un feliz 2007. Felicidades para todo el mundo y que haya mucha paz. Mucha paz, mucho amor y mucha salud para todo el mundo. Ha nacido un niño, vamos a Belén, todos los canarios a besar sus pies, es fiesta en Canarias, ha nacido Dios, amasemos gofio en nuestro zurrón. Bueno, muchas gracias por esos mensajes, esos villancicos tan simpáticos, don Arturo Cabrera. Los Reyes Magos también están ahí cerquita. Desde la Dirección General, ¿qué se les puede pedir a los Reyes Magos? Yo incidiría en lo mismo que he dicho hasta ahora para el 2007, sobre todo a nivel político, que haya menos crispación, que sepamos entendernos todos muchísimo mejor. Yo creo que todos estamos abocados al diálogo, tanto distintos partidos políticos como todos los agentes sociales. Y yo de verdad espero que tengamos lo mejor para Canarias en el 2007, que sigamos creciendo y mejorando todo y que realmente se consiga un gran reto que tiene este gobierno, que es que se pueda vivir en cualquiera de las islas con la misma calidad de vida, con independencia de donde estén. Bien, y José Luis García, desde FEMETE, como presidente de FEMETE, ¿qué carta a los Reyes Magos? Hombre, yo la carta que le quiero escribir a los Reyes Magos es lo primero, que nos dé mucha salud, un camión, un barco lleno de salud para todos, no para los de FEMETE, sino para todo el mundo, para todos los canarios y el resto del mundo también, ¿por qué no? Lo segundo, lo que acaba de decir Arturo, desde luego, es la unión. Es un lema que tenemos en FEMETE: la unión hace la fuerza de la unión, etcétera, la concordia. Yo creo que todos los canarios, todos los que trabajamos en Canarias, todo lo que intentamos hacer una Canarias grande, fuerte y evidentemente en nuestras empresas que nos vaya bien, que ganemos dinero, pues que yo creo que eso se consigue simplemente con la concordia, con la unidad, a pesar de los pensamientos, de los colores que cada uno tengamos, pues que a la hora de trabajar nos unamos y demos ejemplo de solidaridad, que es lo que hace falta. Bueno, pues muchas gracias, don Arturo Cabrera, José Luis García Martínez, por su presencia en el programa. Gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Televisión y que han hecho posible que salga adelante este programa. Muchas gracias, cómo no, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo jueves a las 9:15 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE. Y les dejamos ahora con un entrañable vídeo, unas entrañables imágenes, donde les deseamos que sean muy, muy felices en 2007 y siempre. Y siempre. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Fuerte aventura, dunas y arena, Ulaga y soledad. Sobre Tindaya trae el viento arcanos desde el mar, con un conjuro de libertad, amor, futuro y pan. Por la Gomera silba una estrella al cedro y al brezal. Órganos de basalto cantan nuestra unidad. Coge el guarapo y ven a brindar en esta Navidad. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Bajo las lavas de Lanzarote duerme un corazón. En su latir cantan vivos los novios del Mocó.
y salga nubio en mares de sal, sus velas rumbo al sol. Apunta el nublo por Gran Canaria el paso de mi andar. Por los barrancos donde habita el alma del Paikal. Nuevas pintadas con mazapán pregonan la vida. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Canta la palma con cirino que el son de mi niñez. Por Taburiente, Arrullo y Paz, almendras, flor y miel. Con los enanos se hará verdad la magia que soñé. Teide y retamas por Tenerife aroman mi cantar. Vuela en un canca la esperanza verde del pinar. Punta Caraste ven a bailar de esta Navidad. Somos 7 sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso, llegó Navidad. Con las sabinas vive en el hierro el ansia de mi ser. Dormido en pozos.